Psicología social de la violencia escolar. Pedagogía de la no violencia. Autor. Licenciado. Vasconcelo Juan Carlos. Docente. Ensayista. Derechos reservados. La enfermedad, la más grave patología de fin de siglo sería entonces que no aguantamos a nadie. Menaza. Pedagogía de la prevención de la violencia escolar. Una pedagogía de la no violencia y de la prevención requerirá, indefectiblemente, de muchos proyectos y programas para desmontar el monto cada vez creciente de violencia o agresividad hacia el semejante en nuestra sociedad. Las causas, sin duda, son múltiples. En lo atinente a las causas económicas y políticas de la agresividad, o mejor, los conflictos sociales y económicos como la desigualdad social, la situación de exclusión social y de vulnerabilidad psicológica y económica, aumento de la pobreza, así como la dificultad política para solucionar los problemas económicos y sociales que provocan frustración y agresividad consecuente, constituyen problemas complejos que debemos intentar revertir tanto a nivel de la familia y las instituciones intermedias como desde las sociedades de fomentos, ONG, las más medias, etc., así como a nivel de las instituciones educativas. Si esperamos la solución política a los problemas económicos y de pobreza, no lograremos revertir el aumento de la violencia social en muchas de sus formas como el aumento de la delincuencia debido a la frustración de las expectativas de los individuos en una sociedad consumista y lleno de espejitos de colores, para consumir en forma urgente. Por consecuencia, una pedagogía de la no violencia debe considerar en forma urgente la creación de proyectos de prevención de todo tipo y a nivel áulico, institucional y sociocomunitario. Sin embargo, debemos preguntarnos primeramente sobre esta idea de la pedagogía de la no violencia. ¿En qué consiste? Consiste simplemente en aceptar que la violencia social ha aumentado, que las familias y las escuelas son lugares de irrupción de montos considerables de intolerancias, frustración y agresividad para con el prójimo y que debemos asumir en forma urgente un rol preventivo en todos los niveles de la educación. Significa considerar que la agresividad es humana, es decir, constituye un aspecto de nuestra personalidad y que sus causas son sociales, económicas, culturales, políticas y psicológicas. Esto no significa adoptar una visión pesimista sobre nuestra naturaleza, sino aceptar que la historia humana está plagada de guerras y violencias de todo tipo y género. Tampoco significa considerar que los seres humanos somos lobos del otro, ni que la agresividad sea algo innato, animal e inevitable. La pedagogía de la no violencia acepta que somos agresivos, aunque en ciertas condiciones sociales y económicas que llevan a la frustración de las motivaciones más urgentes como las necesidades alimentarios, de seguridad, estima, autoestima, etc. La pedagogía de la no violencia considera que no agredimos como los animales y que, incluso, los animales no son agresivos como nosotros. Solo agreden por el territorio, la comida, los cachorros y en época de apareamientos. Nosotros, en cambio, creamos guerras, genocidios, asesinatos en masas, dolor, crueldad, hambres y miserias de todo tipo en quienes, a veces, consideramos como nuestros semejantes. La pedagogía de la violencia considera que agredimos por las ideas y creencias que sostenemos respecto de los demás y que, tales ideas y prejuicios suelen estar equivocadas y fundadas en fantasías de un mundo mejor, de un lugar eterno, en un nuevo orden, un modelo de Estado u organización social, etc., que muchos buscan imponer a una fuerza de las armas. Es decir, las ideas matan así como nuestros pensamientos e imaginaciones o utopías respecto de la sociedad. Incluso, la pedagogía de la no violencia considera que cuando agredimos lo hacemos porque estamos enfermos, o locos, y que en estado de cordura o de conciencia compartida, no cometemos sino formas indirectas y atenuadas de agresión hacia quienes contraían nuestro modelo de realidad. Y sobre todo, para la pedagogía de la no violencia es posible un mundo sin violencia. Es decir, un mundo donde se neutralicen y encaminen los impulsos violentos hacia producciones culturales creativas, gratificantes para el individuo y los grupos sociales, un mundo donde se pueda sublimar o encaminar en forma productiva las energías, ideas y modelos de mundos que atenten contra la integridad física, psicológica, cultural o social de las personas. Por lo tanto, enumeraremos algunas de las misiones de lo que denominamos pedagogía de la no violencia, como sigue. La primera misión de una pedagogía de la no violencia es que en todas las escuelas del país, e incluso del mundo, se busca legalizar la prevención de la violencia en todos los ámbitos de la sociedad, familia, escuela, instituciones intermedias, las más medias. Se debe crear una ley de prevención de la violencia social, escolar y familiar, en forma urgente para llevar a la toma de conciencia de las facetas negativas de la vida cotidiana. Lo segundo es que debemos crear programas y proyectos escolares formales e informales, tanto áulicos, como institucionales y comunitarios para revertir el aumento de la violencia social. Lo tercero es que debemos lograr un contexto o ambiente escolar menos agresivo, donde los docentes eviten actitudes y liderazgos autoritarios.
Las visiones impositivas, verticalistas, antidialógicas, rígidas, tipo, pensamiento único, desembocan en la rebelión de los niños y adolescentes y a una cultura escolar violenta. En cuarto lugar, debemos construir una cultura de la no violencia, en el sentido de no ser agresivo, constituye un valor importante para los niños y adolescentes postmodernos. Significa en forma más detalladas, considerar que el lazo social y la conexión con el semejante dependen del amor fraterno, en el sentido del respeto, cuidado, consideración y reconocimiento del semejante y el diferente. En quinto lugar, la pedagogía de la no violencia y su búsqueda de una cultura de la no violencia significa el replanteo crítico, dialógico y democrático de la cultura de la proyección de las propias frustraciones y estilos de vidas violentos sobre el semejante. Significa desmontar la paranoia social consistente en ubicar lo malo de uno mismo en el semejante a través del mecanismo psicológico descubierto por psicoanálisis y que se denomina proyección. En esta, un sujeto ubica en el otro, el semejante o el diferente, los aspectos malos que niega reconocer en su propia subjetividad o grupo social. Luego, como consecuencia, se divide el mundo en dos, en buenos y malos, en amigos y enemigos, con la consiguiente exclusión, persecución, agresiones de todo tipo, hasta el exterminio de minorías culturales y hasta de culturas enteras. En sexto lugar, la pedagogía de la no violencia significa la búsqueda de reconocimiento en cada sujeto, grupo social, clase y cultura, del narcisismo, o amor propio exagerado que conduce a la violencia ante la menor crítica o replanteo de la propia situación. El narcisismo social, individual, grupal, de género, etc., constituye una de las raíces principales de la intolerancia y la agresividad en el ser humano. En sexto lugar, la pedagogía de la no violencia significa el replanteo radical de la visión instintivista, de la agresividad que no se equipara a los animales buscando justificar un darwinismo social, que solo beneficia a los amos de la sociedad, imperios, clase dominante, aliados políticos, indiferentes, etc. Son los pensamientos y creencias los que resultan en conductas agresivas y no un impulso, desligado de las cuestiones sociales, políticas, económicas y culturales. En séptimo lugar, la pedagogía de la no violencia considera que cuando la educación y el sistema educativo coarta los deseos y motivaciones individuales y grupales, indefectiblemente genera violencia escolar como respuesta a la agresión efectivamente realizada por la generación adulta. Por lo tanto, para la pedagogía de la no violencia es importante trabajar las propias conductas violentas para con los niños o adolescentes para generar un clima institucional y áulico más dialógico y tolerante. Los niños constituyen los espejos imitativos de nuestra conducta social y escolar. En forma general, para la pedagogía de la no violencia, es posible una sociedad menos violenta y una educación preventiva que oriente a los chicos hacia una cultura de la no violencia. Para este objetivo, es imprescindible el análisis crítico de la conducta de los adultos y su imitación de parte de los niños y adolescentes, así como la influencia nociva de los medios que se dedican a transmitir en forma subliminal los modelos violentos de otras culturas. Es imprescindible la creación de leyes que limiten la apología de la violencia, de aporte de las más medias y su industria cultural que solo benefician a los empresarios productores de tales películas y videos violentos. Debemos incentivar la creatividad y la inteligencia en los medios para generar mensajes, programas y películas de contenido realista, humana, y alejada del retraso mental y la locura de quienes utilizan la violencia como instrumento para el éxito económico, social, cultural, militar o político. Sobre todo, las escuelas deben erigir proyectos y estrategias para neutralizar los efectos nocivos de la TV y las más medias en general como las influencias de Internet en la psiquis de los niños. Se debe acudir a la ética social, para crear una cultura de la responsabilidad comunicativa de los medios, así de leyes que limiten la tirada de imágenes que contaminen la mente de neutros niños. Psicología social de la violencia. Cómo explicar la agresividad y las diversas formas de violencia escolar. La agresividad del latín, ad gredi, que significa ir contra, dañar, atacar, requiere de intencionalidad. La intención de dañar puede ser consciente o inconsciente, ignorada. Otro término muy usado es el de violencia, del latín vis, y significa fuerza contra algo. En este trabajo vamos a utilizar en forma indistinta el término violencia y el de agresividad para expresar nuestra faceta destructiva. Las formas comunes de la agresión son las agresiones físicas, como los golpes, ataques con armas, etc., y psicológicas, como las agresiones verbales críticas, rechazos, desvalorizaciones o humillaciones, prejuicios, campañas de desprestigios, discriminaciones, exclusiones, etc. En sentido estricto, todas las agresiones son psicológicas porque poseen una significatividad humana, una razón subjetiva, creencias, temores, prejuicios, etc., que la determina.
Las diversas formas de agresión pueden oscilar desde las autoagresiones a la agresión al prójimo, de las agresiones individuales a las grupales y sociales, como la discriminación de clase, étnica, imposición moral, política, religiosa, educativa, etc., hasta la guerra abierta y las formas de terrorismo fanático. Pueden ser intraespecíficas o entre especies, a animales. Se da entre hombres y mujeres y de grandes a chicos, maltrato infantil, abusos, etc., entre otros. Entre las explicaciones más importantes, diferenciamos la propuesta del psicoanálisis, que postula una causa pulsional, la pulsión agresiva como origen de la agresividad, las que provienen del campo de la biología como la propuesta etológica, y las teorías sociológicas que sostienen un origen social de la agresividad. Desde el psicoanálisis, la agresividad se debe a una pulsión, que Freud denomina pulsión de muerte, y que origina todos los deseos y conductas agresivas. Ella, como mujer hecha y derecha, defiende su modelo de vida, modelo inconsciente pero eficaz, como pareja inconsciente, que busca instalar en el trajinar cotidiano. Es la dialéctica propia de toda pareja en que gracias al mentado síndrome de Dalila y Sansón, ambos buscan imponerse en una alienación emocional fundamental que provoca el malestar en el amor a que asistimos hoy día. Ubicado en el plano del inconsciente vincular, el modelo de amor de cada uno funciona en modo automático, buscando la concreción de las premisas propias de cada linaje, tal como lo denominé en otro texto, dialéctica de linajes. Muchos males de la pareja se suceden merced a este desencuentro básico y la familia, como escuela del amor, no prepara en forma cabal a sus hijos para los desencuentros amorosos. Queda entendido que, merced al carácter constructivo de toda pareja y sus males, necesitamos el enfoque inverso, el deconstructivo, para rehacer lo andado en otro plano mejor, superando los sismos amorosos de cada uno y poder así pasar de la lucha de parejas a la lucha por construir un modelo vincular entre ambos, como la pareja de ambos, y no ya la lucha por imponerse en el propio modelo de amor. Una interciencia circular. Desde el enfoque de constructivismo social, o psicología social constructivista, las ciencias interactúan y tienen por obligación ética el hacerlo, so pena de permanecer en ismos aislados. Es lo que el maestro Jean Piaget denominó circularidad de las ciencias, en su epistemología genética. También el maestro E.P.R. consideró la espiral de las ciencias, la interciencia, la interdisciplina. De modo que, en la PSC, Psicología Social Constructivista, las interacciones entre ciencias humanas y ciencias sociales deben ser flexibles, y no el ismo de muchas disciplinas que se resisten a compartir saberes. Sabemos que los saberes aislados, como compartimentos estancos, no poseen mayor validez y se anulan al quedar recluidos en una visión de túnel parcial. Sin embargo, el compartir conocimientos o aportes entre diferentes disciplinas requieren de las mentadas reglas de colaboración, y de métodos lo suficientemente dialécticos como para incorporar saberes en forma democrática y sin violentar propuestas. Mejor dicho, la dialéctica pichoniana nos enseña que toda vinculación de saberes implica la reciprocidad, la modificación recíproca, la incorporación en un nivel o plano superado, como la famosa Aufhebung, como negación constructiva. De modo que, disciplinas como la cibernética, el psicoanálisis, la sociología, la antropología, el socioanálisis, etc., poseen conocimientos válidos que necesitan de otro nivel de validez al vincular paradigmas, aportes y métodos, en un concierto de las humanísticas y las ciencias sociales que supere los sismos disciplinares. Un sujeto constructor y construido o producido, E.P.R. Un sujeto producido, nos indica el maestro E.P.R. Y al mismo tiempo, productor, es decir, construido y constructor de símbolos, del lenguaje, que, al mismo tiempo, lo construye, le brinda subjetividad, definición de sí mismo, de los vínculos y grupos sociales, de la misma sociedad. Un sujeto productor del universo simbólico que lo produce. Es el lenguaje, programa que, programa, una subjetividad. Somos un programa para ser, decía José Ortega y Gasset, y razón tenía. Pero el lenguaje es el soporte de algo mucho mejor que los significantes que lo componen, el deseo. Deseo motor, deseo, programa, la otra cara de la faz simbólica del inconsciente subjetivo. Su cara emocional, como falta en Freud y Lacan pero productor y constructor en Spinoza, y que consideramos como más consecuente con nuestra propuesta. Un deseo estructurante, productor, constructivo, que motoriza al sujeto en su dialéctica social, a la misma sociedad aunque en otro plano, el plano ya del inconsciente social. Mejor dicho, un sujeto deseante, con un deseo, potencia, spinoziana, productor, constructor de vínculos, de relaciones sociales, de interacciones, creaciones, la misma cultura. Pero un sujeto también, deseado, desde lo social, por la influencia e interacción con el inconsciente social, y el deseo maquínico que le es inherente. Un deseo social, igualmente productor, que empuja hacia la construcción y reconstrucción generacional de toda la sociedad en cada nueva generación.
Estudiar estos procesos, su naturaleza, considerando hipótesis, desde visiones complementarias, divergentes, con experimentos clínicos y sociales, etc., constituye la psicología social constructivista. Epistemología sociogenética y psicogenética. El todo es más que las partes, decía la Gestalt. Y en epistemología significa que lo social y su dimensión de inconsciente social, que determina las partes, como inconsciente subjetivo, como la relación entre clase e individuo de una clase. Relación de inclusión, entonces, aunque manteniendo la dialéctica. Entonces, la sociogénesis obtiene su lógica de esta verdad ya consagrada. Lo subjetivo halla su lógica subjetiva en relación a la lógica social, como por ejemplo la lógica capitalista materialista y productiva, economicista, sin valoración del ser o los factores humanos. Lo notamos a diario en la lógica materialista y de mercado que inunda todos los intersticios de la sociedad. Lo general se hace particular y singular en un sujeto. Pero la relación no es mecánica ni unidireccional y por acción recíproca, el sujeto puede adoptar otras orientaciones, Erich Fromm, más humanísticas. De ahí también la psicogénesis, de los procesos sociales que requieren de ciertas construcciones subjetivas como las inteligencias, las categorías sociales, o mejor, los conceptos compartidos, los que aluden a lo social, los que ya son sociales, sistemas de intercambios, estilo de familias, estilos de sujetos, valores, normas y prohibiciones, el dinero, trabajo, etc. Es decir, premisas de lo social en el sujeto, como toque de lo social, como determinación social, aunque la psicogénesis cobra su parte como prerequisitos. Como premisas necesarias para que las relaciones entre sujetos se operen en un plano transindividual, transsubjetiva y ya en el marco de representaciones sociales, que sostenemos todos, que operamos conjuntamente, como en las instituciones y sus roles, escuela, club, redes, etc. Para que un sujeto pueda interactuar con una inteligencia operativa, hipotética, deductiva y cooperar en lo social, requiere que la inteligencia sea madura, en el sentido de social, participativo, solidario, reversible, inclusiva, en relación a roles y jerarquías. Es decir, la capacidad de empatía social, como inversión de roles que lleva toda una larga construcción psicogenética, en la familia, a través del juego como capacidad para representar significaciones y de modelos sujetos a identificación, desde la capacidad imitativa. Así, los modelos se adquieren y se juegan en toda representación gracias a la psicogénesis de la imagen mental, la representación de modelos y el juego que le brinda su parte de significaciones sociales. Es lo que el maestro Piaget estudió en la formación del símbolo en el niño. Esto incluye el lenguaje como capacidad que se adquiere y que atraviesa al sujeto con sus categorías sociales, en un proceso de inserción en lo simbólico y la consiguiente subjetivación tal como lo estudió por ejemplo Jacques Lacan desde el psicoanálisis. Es la propiedad del lenguaje de resumir la psicogénesis y la sociogénesis en el marco de la sincronía móvil, donde cada vez aparecen aportes psicogenéticos subjetivos y sociogénesis social que, al aunarse, programan al sujeto en el sentido de lo social, la cultura, lo colectivo. Es decir, el aporte subjetivo y social se nos aparece como dos vertientes que se consagran en la sincronía como sociogénesis, en un cruce dialéctico donde aparece el emergente subjetivo, tal cual la unión de dos gases como el hidrógeno y el oxígeno nos da como emergente el agua. Es decir, un salto de calidad, cualitativamente superador en otro plano de las dos vertientes psicogenético y sociogenético. Es la incorporación constructiva, la famosa Aufhebung, que niega pero incorporando ambos elementos en un nuevo todo o gestalt social. Es decir, el inconsciente subjetivo trueca en inconsciente social. Lo particular y singular se torna general, común, de todos, y que nos atraviesa merced al rol del lenguaje de movilizar categorías o conceptos compartidos, que sostenemos todos como instituciones, prácticas, prejuicios, valores, reglas, etc. Intervenir el existente y los emergentes. Con EPR se opera sobre los emergentes, interpretando, operando, generando cambios, etc. Lo que no podemos aducir ningún error de enfoque sino la diferencia en el enfoque entre la psicología social pichoniana y la constructivista, como propuesta. En esta forma de psicología social intervenimos sobre el existente, como lo dado para comprender su proceso de construcción, el ensamblaje social, el cómo sucedieron las cosas, etc. Para poder vislumbrar el decurso, la sociogénesis y psicogénesis, tanto desde la vertiente social como desde la vertiente individual. Es un análisis de todo lo instituido, lo dado, lo que sucede, lo que se dice, una noticia, una interpretación de la cultura, la educación, la familia, un sujeto, etc.
La validez de las interpretaciones de los procesos dependen entonces del conocimiento de los procesos que la posibilitan, porque al ser lo social una perpetua construcción, intervenir tal proceso nos ayuda a entender el devenir y las posibilidades alternas, es decir, el proceso creativo de algo mejor, el cambio social y subjetivo. Cómo se construye un hombre y una mujer, y otras formas de elección sexual y de géneros. Pregunta compleja aunque no imposible de caracterizar desde la propuesta. Son géneros que se construyen, como elecciones sociales, grupales, subjetivas, donde asistimos a rasgos o insignias propias de cada género o identidad sexual, y que se fundan en modelos sociales y familiares que el sujeto internaliza como sus marcas distintivas. Es decir, modelos sociales inconscientes, Jean-Claude Levi-Strauss, que además se transmiten a la nueva descendencia, desde el eje de las genealogías, sociogenealogía. Es decir, modelos de sujetos, de estilos sexuales y de géneros que un sujeto incorpora a título de identificación, o asunción de modelos, que le brinda distintividad o deferencias respecto de otros sujetos. La construcción social y psicológica de un sujeto o de una identidad sexual es entonces en base a modelos sociales inconscientes, en base a modelos familiares inconscientes, que el sujeto asimila a su ser, a su subjetividad, nutriendo su diferencia. Este proceso es lo que permite fundar una subjetividad y lo que marca la diferencia. Es la capacidad interpretativa del sujeto que no internaliza los modelos tal y como son sino modificados, interpretados, investidos con sus afectos, sus afinidades, merced a la historia emocional con tales modelos. Es decir, incorpora roles o funciones que le permiten ser como los ejemplos a que asiste. Es lo que denominamos causalidad ejemplar, donde los modelos o ejemplos son causas de transmisión de modelos de conductas, de males de archivos, de modelos de felicidad y sufrimientos, entre otros. El teatro o la fábrica. La fábrica de programas. Todos programados. Un programa social, tal cual lo consideramos desde el socioanálisis transdisciplinar. Una fábrica de modelos sociales, de roles, funciones, valores, normas, prohibiciones, como la familia programadora de sujetos. Inmersa en un sistema social con una lógica social determinada, la capitalista, donde todo se capitaliza o transforma en dinero, la familiar programa a sus hijos en consonancia con el mercado, con el consumismo, con las posibilidades sociales. En cambio, en el modelo teatral como en Freud, lo social aparece como proyección de lo subjetivo, como sublimación de pulsiones, que pasan del régimen subjetivo al social. Incluso, como formación reactiva, contra lo pulsional. Es decir, lo social como defensa contra lo subjetivo y sus goces pulsionales. En este modelo nos encontramos con el teatro, con la puesta en escena de un inconsciente, de fantasías inconscientes que se proyectan en un escenario social, como contenido latente a descifrar por el operador social. No es que sea equivocado sino constituye la puesta en escena de un programa social y programa subjetivo, donde la fábrica que programa es la familia y es allí donde necesitamos buscar los modelos inconscientes, los roles, patrones vinculares, estilos, ideas, etc., que se juegan en lo social. Pero la misma sociedad programa porque es una fábrica que se autogenera cada generación, vía transmisión, vía sesión cultural, donde la vieja generación transmite toda una cultura a la nueva descendencia que interpreta a su manera. De modo que, no hay transmisión mecánica ni programación automática. El sujeto juega su carta con su poder de elección, por afinidad, merced a la historia subjetiva en la familia, pero con los moldes impuestos por lo social y familiar. De allí que en psicología social constructivista, se opere desprogramando, deconstruyendo, rehaciendo lo inverso de la construcción social de la realidad. En el modelo teatral que viene desde Freud se tiende a analizar el contenido latente de lo social como montaje proyectivo, como lo subjetivo en lo social, desde un enfoque aditivo de lo social, cuando lo adecuado desde nuestro enfoque es analizar el programa social que determina un programa subjetivo. Mejor dicho, vamos desde el inconsciente social, socioanalítico, hacia el inconsciente subjetivo, para entrever el proceso de construcción o programación social. Deslindar el programa social y subjetivo impuesto, para el viraje hacia el programa social y subjetivo elegido, más libre es el proceso de liberación social como proceso corrector. ¿Cómo se construye el amor? Las premisas de una psicología social constructivista, o de programa social y subjetiva, implican unos pocos conceptos explicativos que permiten la construcción del edificio desde un criterio de constructivismo social. Modelos sociales inconscientes, programa social inconsciente, programa inconsciente subjetivo, identificación a modelos, asimilación de modelos, esquemas vinculares, valores vinculares, ideales vinculares, programación, deseo constructivo o maquínico, lenguaje, programa, sujeto construido y productor. Intersubjetividad, transindividualidad, deseo de alienación, transubjetividad,
disfamilia o familia dividida en linajes, dialéctica familiar, dialéctica sujeto, sociedad, entre otros. De modo que, en el campo del amor tomamos los modelos familiares, los modelos emocionales que se transmiten y que los hijos incorporan a título de pareja inconsciente, que buscan concretar en el campo de la pareja externa. De allí las problemáticas de incompatibilidades emocionales, intolerancia a las diferencias, síndrome de Procustos, y síndrome de Sansón y Dalila, etc. Sumamos el concepto de apego y de fractalidad emocional, donde los estilos de pareja son copiados o grabados por los hijos, en una sucesión genealógica donde persisten modelos de parejas y amores desde muchas generaciones hacia atrás y hacia adelante. A partir del programa de amor materno y el paterno, el sujeto deduce el programa conjunto o amor compartido de sus padres, lo que ambos construyeron a partir de sus respectivos guiones, a pesar de que defendieron cada uno su propio guión de amor con uñas y dientes. Es decir, la zona C, a partir de conocer la A y la B, de ambos modelos de amores. Cada padre buscó instalar su modelo de amor incluso con agresiones, donde las agresiones son recursos para imponerse en el propio estilo de amor. Sin embargo, la cara interna del amor implica una autoprogramación emocional, a partir de vivencias concretas en la relación madre, hijo y padre, hija, etc., donde se produce el imprinting emocional o fijación temprana. Es decir, la coproducción de patrones vinculares, el mismísimo guión de amor inconsciente que cada sujeto construye. Su estudio, programación y de curso, así como sus vicisitudes en la pareja, nos ayudarán a conocer la cara impuesta de tal guión programado y las posibilidades selectivas. La fábrica de sujetos, la familia. Cómo se construye un sujeto en el marco de la familia, y tal como consideramos a la familia en su dialéctica de linajes. A partir de modelos familiares como el padre y la madre, el infante incorpora modelos vinculares, formas de ser, actitudes y aptitudes, habilidades, el lenguaje que le permite también la inserción en lo social gracias a la asimilación de modelos sociales, modelos epocales de subjetividad, como por ejemplo el varón y sus juguetes, capitalistas, coches, camiones, tractores, etc., que llevan al entrenamiento en roles laborales y sociales, de géneros. Lo mismo en las niñas que juegan a ser como mamá o el nene como su papá. Claro es que hoy día se buscan la confluencia de juguetes y nuevos juegos, en consonancias con la despatriarcalización social, como necesidad de desprogramar la familia nuclear y burguesa, la familia patriarcal, por sus connotaciones violentas como en las violencias de géneros y parejas muy tristes. Es decir, la familia es el grupo que programa un sujeto no solo a un modelo de amor, de pareja, de linaje y familia sino, sujeto al mercado, al ciberespacio, a la lógica del capital. Sin embargo, por la puja de linajes en el seno de la familia como dialéctica inherente, el sujeto eligen en tal marco conflictivo, eligiendo del plan materno, el modelo de mujer que transmite el linaje materno, como su modelo de amor incluso si acudimos al Edipo freudiano, así como el de su rol complementario del lado del plan paterno. Pueden existir alternativas en este contexto como por ejemplo el renegar del propio modelo sexual y su modelo externo como en la homosexualidad, etc. Nota final. La propuesta de un constructivismo social, como psicología social constructivista implica la necesidad de expandir la propuesta estudiando las relaciones entre psicogénesis, Piaget, etc., y sociogénesis, desde una perspectiva transdisciplinar. Los enfoques evolutivos, constructivos de lo social, los roles, prejuicios, la moda, la violencia social, la política, el Estado o nación, el carácter social, los conflictos étnicos, etc., implican que hay mucho por hacer y estudiar. La propuesta se funda en la necesidad de deconstruir lo dado, como fondo desde donde surgen los emergentes clásicos con que se interviene. Es nada más y nada menos que entrever el proceso de construcción de todas las instituciones sociales, grupales, subjetivas, como la misma mujer, lo masculino, los vínculos, la familia, la educación, los medios, etc., etc., como forma de validación diferente a otras, pero que resulta concordante con la epistemología genética de Jean Piaget y sus prolongaciones de las estructuras lógicas elementales, las categorías de pensamientos, los esquemas subjetivos, la misma inteligencia, etc., hacia el plano social. Las representaciones colectivas, que nos toca ahora considerar desde el campo de la psicología social.